Capítulo 307 Bebé Santo. El señor infernal miró fríamente a Soulwaking con su par de ojos verdes. Su ataque no se detuvo en lo absoluto. Para ser exactos, era solo el comienzo. Su cuerpo parpadeó, pero no desapareció. Sin embargo, su velocidad era tan rápida que no era diferente de Blink. Lo que era aún más aterrador era el hecho de que Soulwaking no podía usar Blink en el infierno. Eso era porque no pudo encontrar la ley espacial allí por alguna razón. Todavía podía destruir la ley espacial como antes, pero era imposible para él dominarla o controlarla aquí. Afiladas garras aparecieron silenciosamente en la mano derecha del señor infernal. Las 8 piernas detrás de él se estiraron al instante también. Una red de luz verdosa cargaba directamente hacia Soulwaking. Este color verde era el verdadero color de la energía del origen de la destrucción. Era mucho más pura que la energía de la destrucción negra. El ataque del señor infernal era muy simple. No hubo esquemas extravagantes, y era simple y directo a su lugar. Simplemente se basaba en su fuerza y velocidad tiránicas. Una brillante luz blanca brilló desde el cielo y luego brilló directamente sobre Soulwaking. Su cuerpo fue instantáneamente envuelto por una capa de luz plateada. Era hora de que Tianer hiciese su movimiento. En ese momento, también se pudieron ver cambios en el cuerpo de Tianer. Con su cuerpo como la parte principal, 3 pares de alas brillaban con luz plateada detrás de ella. Ella realmente se había transformado en el ángel serafín. No solo eso, su cuerpo aún mantenía su tamaño original, y mantenía su energía santa en un estado altamente concentrado tanto como fuese posible. En lugar de retirarse, Soulwaking avanzó. Con una zancada en el aire, su cuerpo miraba hacia adelante. Todas las luces de las estrellas en su conjunto odio a la Tierra sin empuñadura se iluminaron instantáneamente. Una cantidad alarmante de energía santa estaba condensada en cada luz de las estrellas, era como si una explosión que pudiese suceder en el segundo siguiente explotase por completo el reino completo. El señor infernal fue sorprendido por completo después de que sintió la forma en que Soulwaking estaba quemando su energía santa con un frenesí. Inicialmente estaba cargando contra Soulwaking, pero instantáneamente dio un giro brusco y se fue volando horizontalmente. Una extraña burla se podía ver en la esquina de la boca de Soulwaking. Idiota. Es solo un farol. El núcleo santo divino salió volando del cuerpo de Soulwaking silenciosamente. El movimiento que hizo antes fue ejecutado con la ayuda de su energía del núcleo santo divino. Solo él sabía si el movimiento anterior era un intento de engañar al señor infernal o no. Un rayo galáctico que era como la Vía Láctea fluyó desde el cielo y se derramó sobre los martillos duales. Borró la luz verde que el señor infernal había lanzado anteriormente. La energía santa y la energía de la destrucción crearon un sonido fuerte debido a la fricción, y sonaba inquietantemente como clavos en una pizarra. Debido al problema con la pureza de la energía de Soulwaking, su consumo de energía era indudablemente mucho mayor que la del señor infernal. Sin embargo, la que utilizaba el señor infernal era la energía del origen de la destrucción, la energía más preciosa del señor infernal. Ahora que el señor infernal ya no podía reponer su energía del mundo exterior, a Soulwaking le haría bien si pudiese consumirla, incluso si solo fuese una pequeña cantidad. El señor infernal estaba tan enojado que soltó un grito después de que Soulwaking lo engañase para derrochar su energía sin dar ningún resultado en lo absoluto. La velocidad del señor infernal aumentó de repente mientras corría hacia Soulwaking como una flecha de luz verde. A juzgar por su postura, parecía que quería perecer junto con Soulwaking. Soulwaking todavía permanecía extremadamente calmado en ese momento. Él entendía muy bien que esa sería probablemente la última batalla en su vida. Él quería darlo todo. Incluso si él muriese, se aseguraría de que el señor infernal sufriese también. En ese momento, el gigantesco martillo de la fuerza era como un remo en manos de Soulwaking. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero el martillo de la fuerza continuó balanceándose 2 veces frente a él. Todavía tenía el mismo brillo plateado de la energía santa, pero el aura que llevaba era completamente diferente. El señor infernal instantáneamente se estrelló contra él en el momento siguiente. No hubo ruidos retumbantes, pero el señor infernal podía sentir que la energía que tenía delante emitía ondas peculiares. Su cuerpo dudó al instante. No chocó contra Soulwaking, sino que se deslizó hacia un lado en su lugar. En ese momento, incluso su energía del origen de la destrucción solo pudo detener las 2 energías que Soulwaking lanzó cuando se deslizó hacia un lado. Desgarro espacial y desorden del tiempo. Ese fue el método que Soulwaking usó para tomar represalias antes. Sin embargo, no se puede olvidar que, aunque poseía la energía santa, todavía era un maestro de joyas celestiales que poseía 6 atributos elementales. Él nunca usaría su energía santa para contraatacar si realmente quisiese agotar la energía del señor infernal.
Después de todo, la brecha de fuerza entre los dos era tremendamente grande. Todo en lo que Sogeking podía confiar ahora era meramente en sus habilidades y técnicas. Sogeking y el Señor Infernal literalmente se rozaron el uno al otro. La velocidad del Señor Infernal era tan rápida como un rayo. Sin embargo, Sogeking había demostrado una capacidad de batalla innata que desafiaba toda razón. Desde el engaño anterior a la defensa que acababa de mostrar, todo fue debido a su previsión que fue capaz de lidiar con el ataque del Señor Infernal. Al mismo tiempo, su cuerpo ya estaba medio convertido cuando estaba lanzando las dos habilidades antes. Esa era la razón por la cual cuando el Señor Infernal patinó a un lado, Sogeking usó sus martillos como un martillo golpeador de meteoros, y lo aplastó sin piedad en la espalda del Señor Infernal. Hubo un fuerte golpe. Solo la fuerza bruta por sí sola era lo suficientemente horrible como para atormentar terriblemente al Señor Infernal, sin tomar en consideración que la energía santa estaba unida al martillo. Con un fuerte golpe, su cuerpo entero fue enviado volando como una bala de cañón y convertido en un punto verde que desapareció de la vista de Sogeking y de Tianer en un abrir y cerrar de ojos. Uno podría fácilmente imaginar cuán terrible era el poder que Sogeking acababa de usar. Sin embargo, Sogeking no se detuvo allí. Con ese golpe el señor inferior, también recibió el contraataque de la energía del origen de la destrucción, que drenó toda la energía santa en su cuerpo por una fracción de segundo. Sogeking recuperó los martillos duales. Ambas manos dibujaron una imagen en el aire, y dos luces de forma triangular aparecieron instantáneamente ante él. La formación de luz divina 6 Supremo apareció de repente. Además, era una formación de luz divina 6 Supremo con 6 joyas en cada lado. Dos deslumbrantes luces de color plateado en forma de hexagramas aparecieron sobre la cabeza de Sogeking y debajo de sus pies, respectivamente, mientras 12 joyas celestiales giraban espléndidamente. Sogeking podría conservar tanta energía santa como fuese posible y también usar su fuerza más poderosa con la ayuda de la formación de luz divina. Uno nunca debía subestimar los dos enfrentamientos entre él y el Señor Infernal anteriores. Aunque podría parecer que Sogeking tenía la sartén por el mango, experimentó el profundo terror de la energía del origen de la destrucción después de hacer contacto con el Señor Infernal. Después de experimentar las dos colisiones, su energía santa se agotó inmediatamente en un 20% antes de que pudiese disminuir la erosión causada por la energía de la destrucción. ¡Qué aterradora era esa energía de la destrucción! La luz plateada comenzó a mostrar cambios peculiares bajo el refugio de la formación de luz divina. La energía santa de Sogeking comenzó a ser incandescente. Incluso el propio Sogeking no esperaba que la formación de luz divina 6 Supremo tuviera ese efecto especial. Él era el lanzador de esa formación, así que de inmediato descubrió el motivo detrás de ella en un abrir y cerrar de ojos. No era porque su energía santa hubiese sido purificada nuevamente. En cambio, fue el impulso que produjo la formación de luz divina después de fusionarse perfectamente con sus 6 joyas celestiales. Por naturaleza, el impulso afectó a su energía santa y aumentó su poder. Una vez más, los martillos duales de la fuerza aparecieron en las manos de Sogeking. Los enormes martillos apuntaban hacia adelante. El intenso resplandor hacía que el martillo se asemejase a un pequeño sol que brillaba deslumbrantemente con un brillo radiante. En ese momento, la sombra verde del Señor Infernal apareció dentro del alcance de esta luz incandescente. ¡Qué increíblemente rápido era el Señor Infernal! A pesar de que el ataque anterior fue bastante poderoso, aún no era suficiente para infligirle algún daño real. Sin embargo, la consternación en su corazón era bastante evidente. En un instante, voló de nuevo, justo a tiempo para ver la finalización de la formación de luz divina 6 Suprema de Sogeking que purificaría nuevamente su energía santa. ¡Wosh! Esta vez, el Señor Infernal ya no corrió directamente contra Sogeking. En cambio, las 8 largas piernas detrás de él se iluminaron nuevamente simultáneamente. Cada una de ellas era de color turquesa. Era una especie de turquesa que estaba rodeada por una densa aura negra. 8 rayos de luces verdes brotaron instantáneamente de la punta de las 8 patas y se condensaron en una masa de luz delante de él. Al mismo tiempo, el Señor Infernal unió sus 10 dedos y otra masa de luz verde apareció al instante también. En un instante, todo el infierno se iluminó. Todo estaba envuelto en la luz verde. Una enorme presión comenzó a acumularse sobre Sogeking y Tianer frenéticamente desde todas las direcciones. Ambos desataron su energía santa con toda su fuerza para evitar que esa poderosa energía de la destrucción afectase sus cuerpos. El espacio, el tiempo y todo lo demás atributos parecían estar completamente sellados. No era solo la ley espacial y del tiempo, esta vez, ninguna de las técnicas se podían usar. Todo lo que pudieron hacer era usar la energía más pura para contrarrestar con fuerza bruta.
Las habilidades de Soul-Waking causaron un gran problema para el Señor Infernal, por lo que ya no reservó nada y usó su energía del origen de la destrucción. Cuanto más frugal era al respecto, mayor era el precio que tenía que pagar. En ese momento, él ya había decidido terminar la batalla en una sola ronda. Una mirada oscura que nunca se había visto antes cayó en la cara de Soul-Waking al instante. A través de la habilidad telepática de su energía santa, le pidió a Tianer que regresase y se pusiese detrás de él. Al mismo tiempo, la luz incandescente que emitía su cuerpo se volvió extremadamente gruesa también. Los martillos de fuerza duales fueron cruzados frente a su pecho. Cada estrella en su conjunto odió la tierra sin empuñadura se iluminó instantáneamente. Este era el infierno, y el Señor Infernal era el verdadero gobernante en este reino. Cuando el Señor Infernal se decidió a luchar directamente contra Soul-Waking, ya no había otra opción para Soul-Waking. Todo lo que podía hacer en ese momento era encender toda la energía santa en su cuerpo y luchar contra el Señor Infernal hasta la última gota de su energía santa. Los ojos del Señor Infernal se iluminaron brillantemente. Él ya había tomado sus decisiones. Después de matar a Soul-Waking, definitivamente obtendría una cierta cantidad de energía negativa de Soul-Waking y su esposa. En ese momento, deseó que la energía negativa fuese un poco más para que le fuese suficiente para abrir una pequeña grieta, incluso si se trataba de la grieta más pequeña en la formación del sello del infierno. Cuando eso sucediese, tendría la oportunidad de escapar de aquí. Wosh. Sin previo aviso, los dos ojos de color verde frente al Señor Infernal se apilaron uno encima del otro. Los dos orbes se fusionaron en uno. Aunque no aumentó de tamaño, una masa de luz negra se materializó de la nada justo en el centro de las dos luces verdes después de que los ojos se fusionasen. Era como un ojo que estaba perforando escalofriantemente a Soul-Waking con su mirada. El ojo de la destrucción, la habilidad más poderosa del Señor Infernal. Antes, cuando todavía estaba en su mejor momento, fue exactamente con esa habilidad que fue capaz de descifrar la formación mágica del sello del infierno. En ese momento, en realidad estaba usando esa habilidad para ir en contra de Soul-Waking. A pesar de que ya no era tan poderoso como lo era en su mejor momento, el poder de ese ojo de la destrucción todavía era horrendo. Casi al instante, la luz oscura y tenue estalló sin previo aviso. En el otro lado, Soul-Waking también se vio afectado por la dinámica del ki a su alrededor. Todas las estrellas que surgieron del conjunto odio a la Tierra sin empuñadura se fundieron en una con su incandescente energía santa antes de convertirse en una luz incandescente y delgada pero extremadamente condensada y sólida, chocando directamente con el rayo que salió del ojo de la destrucción en el aire. El núcleo santo divino de Soul-Waking, el núcleo de donde había estallado la luz, tenía todos sus 10 dedos entrelazados. La luz incandescente continuaba saliendo de él incesantemente. Ese era definitivamente el ataque más poderoso de Soul-Waking en toda su vida. En este momento, sintió que estaba tocando el borde de la etapa cambio celestial. Aunque no era la verdadera etapa cambio celestial, solo la sensación de elevación era más que suficiente para darle confianza. Sin embargo, esa confianza pronto se desvanecería. Negro contra blanco. En el momento en que los dos rayos se enfrentaron en el aire, esa luz negra rápidamente forzó a la luz de Soul-Waking a retirarse de una manera abrumadora. Se abalanzó sobre él y cayó hacia Soul-Waking a una velocidad supersónica. La luz negra del ojo de la destrucción tenía una forma incontenible e imponente, y estaba disparándose hacia Soul-Waking como un rayo engrasado. También fue en ese momento que el cuerpo del Señor Infernal pareció desvanecerse un poco. Uno podría imaginar fácilmente cuánto le costaba su cuerpo. Sin embargo, fue precisamente por la enorme cantidad de víctimas que tuvo una fuerza tan espantosa. Soul-Waking condensó toda la energía de Tianer, el conjunto odio a la Tierra sin empuñadura y él mismo, pero aún así no pudo detener el rayo del ojo de la destrucción. En ese momento, todo el color ya había desaparecido de la cara de Soul-Waking. Podía sentir claramente la energía de la destrucción que estaba cargando directamente desde el frente. Después de todo, la muerte haría que todos temblasen de miedo. El potencial total de Soul-Waking se desató de repente cuando vio la luz negra acercándose a él pulgada por pulgada. Era como si la rica luz incandescente quemase su cuerpo en cenizas. La llama incandescente se elevó hacia el cielo y bañó por completo a Soul-Waking. Eso era correcto. Soul-Waking encendió sus propias llamas de la vida debido a esa circunstancia en la que su vida colgaba de un hilo. Esa era la única forma en que podía aumentar la fuerza de su ataque. En ese momento, el rayo del ojo de la destrucción ya había llegado al frente del núcleo santo divino. En el aumento repentino de la luz incandescente se podía ver una pizca de color blanco lechoso pálido. Fue la aparición de ese toque de color blanco lechoso lo que detuvo el rayo del ojo de la destrucción que ya había alcanzado el pecho de Soul-Waking.
Estaba solo a una pulgada de distancia del núcleo santo divino. Los ojos del Señor infernal se crisparon mientras él se burlaba fríamente, quemando tu propia llama de la vida. Bien, me encantaría ver cuánto más vida te queda para quemar. Bajo el rayo de mi ojo de la destrucción, la muerte solo llegará a ti más rápido. Él no estaba exagerando. Aunque el ataque de Sogeking fue impulsado en gran medida por la quema de sus propias llamas de la vida, podía sentir que su propia vitalidad se estaba consumiendo a un ritmo extremadamente alarmante al mismo tiempo. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Sogeking podía sentir que se estaba degenerando, y su cabello negro se volvió completamente blanco. Su vitalidad se estaba desvaneciendo rápidamente, y era suficiente para resistir el ataque. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más podría soportarlo? Tiener se colocó detrás de Sogeking y observó su negro cabello blanco con sus propios ojos. En ese momento, su corazón casi se rompe en pedazos. Sin embargo, ella no podía hacer nada para ayudarlo. En ese momento, ni siquiera su base de cultivo de energía santa, que estaba en el nivel inferior de la etapa Dios celestial, sería de alguna utilidad para Sogeking. Incluso si ella quemase su propia energía santa, aún sería imposible para ella ayudar a Sogeking a resistir el ataque del ojo de la destrucción. Pequeño gordito y pequeño godito. Las lágrimas habían nublado por completo la vista de Tiener. Ella había perdido completamente toda esperanza en ese momento. Fuera del sello. Willow y Due se habían regresado. Volar desde el sello del infierno hacia el exterior y volver, requería mucho tiempo después de todo. Además de eso, solo habían pasado 15 minutos desde que Sogeking fue capturado en el sello por el Señor Infernal. La emperatriz Elfa era la más nerviosa. El color había desaparecido de esa cara hermosa y delicada. Todo ese tiempo, ella había estado sintiendo continuamente y en silencio su propia vitalidad. La capacidad de compartir la vida de ella y Sogeking no era obstruida por el tiempo o el espacio en lo absoluto. A pesar de su nerviosismo, su rostro permaneció tranquilo y sereno porque sabía que una vez que Sogeking estuviese muerto, ella no sería capaz de vivir tampoco. Compartir una vida con un ser humano masculino la llenaba de una sensación muy complicada. Además, no tenía idea de por qué, pero de alguna manera, parecía que Sogeking había tomado un lugar en su corazón, y se había vuelto completamente irreemplazable. ¿Podrá regresar vivo? Una mirada amarga se podía ver en la cara de la reina elfa. Sin duda, la probabilidad de que Sogeking volviese vivo era básicamente cercana a cero. Ese era el dios del infierno, maldita sea. Uno podría imaginar fácilmente cuán poderoso era el señor infernal. Incluso los atributos de Sogeking definitivamente serían suprimidos, y ni hablar de su base de cultivo. En este momento, la emperatriz elfa se balanceó en el lugar sin previo aviso. El horror instantáneamente amaneció en su rostro. Eso se debía a que podía sentir claramente que su propia vitalidad se estaba consumiendo a un ritmo alarmante. Waking es Sogeking. Su vitalidad estaba tan deteriorada que ahora necesitaba consumir la vitalidad de la emperatriz elfa. En ese momento, los escalofríos se apoderaron del corazón de la emperatriz elfa. Ella sabía que lo inevitable estaba por venir. El hecho de que Sogeking pudiese durar solo 15 minutos en el infierno era algo más que suficiente para enorgullecerse. Sin embargo, no hubo ningún cambio en el resultado en lo absoluto. Una mirada de tristeza lentamente se deslizó por la cara de la emperatriz elfa mientras se sentaba lentamente con las piernas cruzadas. Ya sea ella o el árbol antiguo de la vida detrás de ella, ambos comenzaron a emitir un intenso brillo turquesa que se transformaba en vetas de ricas oleadas de energía que lentamente se desvanecían en la nada. Eso era correcto, Sogeking estaba comenzando a agotar la vitalidad de la emperatriz elfa en ese momento. En el momento en que su cabello se había vuelto completamente blanco, su propia vitalidad ya había alcanzado un nivel en el que casi se había secado. ¡Qué tasa de consumo tan terrible! Sogeking era una potencia dios celestial de nivel máximo que ya había tocado el umbral de la etapa cambio celestial. Incluso bajo tales circunstancias, su vitalidad todavía se estaba consumiendo tan rápidamente por el ojo de la destrucción. ¡Oh! Una voz desconcertada podía ser escuchada por el señor infernal. Previamente, él había calculado correctamente que Sogeking caería en el próximo segundo. Sin embargo, no tenía idea de por qué una oleada de vitalidad llena de determinación estalló repentinamente del cuerpo de Sogeking. La vitalidad continuó ardiendo y resistió el rayo del ojo de la destrucción al impedir que la luz negra lo devorase. Una vez más, Sogeking había desafiado su juicio anterior. El señor infernal tenía una expresión extremadamente molesta en su rostro. El ojo de la destrucción era realmente poderoso, pero el consumo de su energía del origen de la destrucción también era igual de grande. Si eso continuase, solo le quedaría muy poca energía.
Sin embargo, no tenía otra opción en ese momento. Todo lo que podía hacer ahora era matar a Sogeking y Tiener antes de que la opción de abrirle la puerta estuviese abierta para él. Por otro lado, la visión de Sogeking, que se había oscurecido repentinamente, se iluminó sin previo aviso. Podía sentir claramente la fuerte oleada de vitalidad que fluía desde su corazón hacia cada centímetro de su cuerpo. Esa oleada de vitalidad siguió fluyendo en un flujo sin fin y sin interrupciones. De todos modos, una hermosa sombra se elevó desde el interior de su corazón. Es la emperatriz elfa. Estoy compartiendo su vitalidad ahora. Además, parece que estoy usando la vitalidad del árbol antiguo de la vida también. Pero, el consumo de vitalidad es demasiado rápido. Temo que todos morirán conmigo si esto continúa. Sogeking pensó para sí mismo, ya que su corazón estaba lleno de un sabor amargo. Sin embargo, no le quedaba energía para cambiar la situación actual. Sogeking y la emperatriz elfa estaban destinados a morir juntos debido a su capacidad para compartir la vida. ¿Qué más podría ser? Para lograr que la energía de la destrucción del Señor Infernal sea insuficiente, eso era obviamente imposible. El poder del Ojo de la Destrucción no solo no mostró signos de debilitamiento, sino que se volvía cada vez más poderoso con el paso del tiempo. Causó que la vitalidad que ardía en su cuerpo desapareciese en ritmo angustioso. Pequeño G gordito, en ese momento, una voz temblorosa sonó en los oídos de Sogeking. En el segundo siguiente, Tiener entró a su vista. Debido a la energía santa incandescente que ardía alrededor del cuerpo de Sogeking, que era demasiado fuerte, Tiener ya no podía tener ningún contacto con su cuerpo. Sin embargo, debido a que ambos tenían un solo corazón y compartían los mismos sentimientos, Tiener podía sentir claramente la vitalidad de Sogeking, que estaba al punto de agotarse en cualquier momento. Pequeño G gordito. Tiener lo estaba llamando en voz baja, realmente no quiero verte morir. Lo siento, pequeño gordito. Por favor, perdóname, nuestro hijo y yo haremos nuestro movimiento primero. Te esperaremos en el otro mundo. No. Tiener. Sogeking gritó maniáticamente en su corazón. Sin embargo, no podía hacer nada en ese momento. Ni siquiera podía hacer el menor ruido. Todo lo que podía hacer era mirar mientras Tiener se arrojaba al rayo del Ojo de la Destrucción. Eso era correcto. Tiener ya había decidido ser egoísta una vez. Ella realmente no podía soportar ver al hombre a quien amaba más morir justo frente a sus ojos. Por esa razón, ella preferiría morir antes que él. Mientras que Sogeking y Tiener fueron decisivos, el Señor Infernal se llenó de alegría y deleite. En el momento en que Sogeking entró en el inframundo con Tiener, Sogeking había estado reprimiendo sus emociones. Incluso ahora, cuando se enfrentó a esa situación en la que estaba al punto de morir, no mostró ninguna emoción negativa en lo absoluto. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Cuando Tiener se arrojó al rayo del Ojo de la Destrucción, una tremenda cantidad de emociones negativas se desbordó de Sogeking en un frenesí. Además, esas emociones negativas complementaban en gran medida la energía de la destrucción del Señor Infernal. El Señor Infernal entendió muy bien que una vez que Tiener muriese, Sogeking se vería muy consumido por sus emociones negativas. Incluso había planeado desacelerar su ataque si Tiener muriese para que Sogeking liberase más de sus emociones negativas. Entonces, él sería capaz de reponer su energía de la destrucción. Una potencia dios celestial era de hecho muy rápida cuando volaba. En el segundo en que Sogeking gritó en su corazón, Tiener ya se había lanzado hacia el rayo del Ojo de la Destrucción y utilizó su cuerpo para evitar que explotase. Sogeking instintivamente cerró los ojos. 2 vetas de lágrimas brotaron de sus ojos sin control. Una serie de imágenes comenzaron a pasar por su mente. Todavía podía recordar claramente que linda y gorda era Tiener cuando la conoció por primera vez. Cuando estaba en el punto más oscuro de su vida, Tiener había ayudado a calmar su corazón usando su propio cuerpo. No importaba cuál fuese la situación, ella siempre estaría a su lado, hasta ahora. En este momento, Sogeking estaba tan angustiado que ni siquiera podía respirar. Por un momento, incluso se había olvidado dónde estaba en realidad. Tiener, Sogeking no pudo reprimir la angustia en su corazón. Ese dolor en el corazón desgarrador era tan agonizante que la quema de su vitalidad comenzó a volverse inestable. Incluso la emperatriz elfa que estaba fuera del sello podía sentir el llamado de su corazón. ¡Wosh! El rayo del Ojo de la Destrucción estalló directamente a Tiener. En ese momento, el cuerpo de Tiener de repente se puso rígido. La energía santa que le estaba protegiendo se rompió inmediatamente bajo el rayo del Ojo de la Destrucción. Después de todo, la energía era tan espeluznante que incluso Sogeking no era capaz de retenerla.
El rayo del ojo de la destrucción golpeó silenciosamente el cuerpo de Tiener, sus ojos ya estaban cerrados con fuerza. Aunque no estaba muy dispuesta, no se arrepintió de su decisión. Incluso si solo pudiese contener el ataque por el bien de su hombre por un breve momento, nunca se arrepentiría de su decisión. Los ojos del señor infernal ya estaban llenos de una alegría maníaca. Esperaba ansiosamente que Zhao Weiqing explotase con emociones negativas y que las propias emociones negativas de Tiener estallaran después de su muerte. Sin embargo, la risa en sus ojos se congeló sin previo aviso en el momento siguiente. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Eso se debió a que Tiener no desapareció aunque fue golpeada con el rayo del ojo de la destrucción. En cambio, una capa de luz blanca suave e inofensiva irradiaba de su cuerpo. Frente a esa suave luz blanca, el poderoso rayo del ojo de la destrucción era como la mantequilla entrando en contacto con un cuchillo rojo vivo, instantáneamente se hizo añicos. En un abrir y cerrar de ojos, todo el rayo del ojo de la destrucción desapareció sin dejar rastro. La suave luz blanca palpitaba suavemente ante el ojo de la destrucción. La vista también se congeló y en el momento siguiente, se desvaneció y el señor infernal expulsó aura negra de su boca. Eso es imposible. El señor infernal gritó histéricamente. Él no podía creer eso. No podía creer la situación que acababa de desarrollarse frente a sus ojos. El señor infernal sintió la suave y tenue capa de luz blanca, y Zhao Weiqing también pudo sentirla claramente. Con lágrimas fluyendo por las mejillas de Zhao Weiqing, pudo sentir una energía extremadamente suave envolviendo repentinamente todo su cuerpo. Le aturdía el hecho de que su vitalidad que antes se consumía ahora estaba siendo restaurada a una velocidad que era mucho más rápida que la velocidad con la que se estaba consumiendo antes. La energía santa en su cuerpo también regresaba a su cuerpo a una velocidad milagrosa. Además, esta vez, la energía santa ya no era de color blanco dorado ni era el color incandescente que aparecía después de la purificación. En cambio, era una especie de color blanco suave, un color que Zhao Weiqing era incapaz de describir, pero era un color que estaba completamente lleno del aura de la creación. Intuitivamente, Zhao Weiqing abrió los ojos. Sus pupilas se agrandaron de inmediato sorprendido. ¿Qué fue eso? Pudo ver una luz santa que brillaba con resplandor en el infierno lleno de oscuridad y destrucción. Tiener no estaba muerta. Ella estaba flotando en el aire con los ojos cerrados. Círculos de suave luz blanca incesantemente eran emitidos desde su abdomen inferior. En ese momento, un fuerte llanto de bebé de repente llenó el aire. Una masa de suave luz blanca flotó repentinamente desde el abdomen inferior de Tiener. De hecho, Tiener no tenía ninguna herida, pero un bebé pequeño y débil salió volando de su abdomen inferior. Ese bebé tenía una altura de unos 50 centímetros. Ambas palmas estaban fuertemente apretadas. Sus piernas estaban acurrucadas cerca de su pecho. Las pequeñas nalgas rosas eran tan adorables que era absolutamente suculento. Además, era evidente que había una cosita pequeña y linda colgando entre sus dos piernas. Sí, era un niño. En ese momento, Zhao Weiqing quedó impresionado. Tiener también se sorprendió. Todo eso estaba más allá de sus expectativas. No era solo el señor infernal quien no podía creer eso, incluso los dos que fueron los iniciadores no podían creer la escena ante sus ojos tampoco. Sin embargo, esa escena, sin lugar a dudas, tenía lugar justo enfrente de ellos. Una suave luz blanca irradiaba del pequeño cuerpo, y bañaba a Zhao Weiqing y a Tiener. La energía santa en sus cuerpos también se convirtió en el suave color blanco también. Después de que el pequeño bebé flotase fuera del abdomen inferior de Tiener, lentamente abrió los ojos. Aunque su cuerpo todavía estaba acurrucado en posición fetal, en ese momento, Zhao Weiqing y Tiener podían ver claramente un par de ojos negros y claras en sus ojos. Era como si pudieran ver el otro lado del mundo desde esos ojos negros. También fue en ese momento que ambos pudieron sentir que cada parte de ellos mismos se elevaba. En el momento en que el ojo de la destrucción se hizo añicos, el señor infernal ya había volado muy lejos en la distancia. Estaba horrorizado mientras miraba la escena frente a él. Podía sentir claramente que toda la energía de la destrucción en el infierno estaba desapareciendo a una velocidad terriblemente rápida, y era causado por nada menos que la suave luz blanca que irradiaba del cuerpo del bebé. Eso es imposible. El alma del señor infernal tembló de miedo. Eso era porque finalmente pudo identificar lo que era esa suave luz blanca. Era la energía santa. Pero no como la energía santa que Zhao Weiqing poseía, sino que era la energía santa de la creación en su lugar. La verdadera energía santa de la creación. La energía más formidable y más poderosa que existía. Una energía que solo el Dios de la creación. La energía santa de la creación que estaba dotada con una infinidad de energía de la creación.
P. ¿Podría ser que él es la reencarnación del Dios de la creación? A. ¿Un bebé santo? La desesperación en el corazón del señor infernal era exactamente la misma que la que Soul-Waking había sentido un momento antes. En ese momento, ya no podía reunir la fuerza para rebelarse. Después de todo, cualquier resistencia sería inútil frente a la verdadera energía de la creación. Tiener. En un parpadeo, Soul-Waking apareció frente a Tiener y la abrazó fuertemente en su brazo. Tiener estaba mirando a Soul-Waking también. Con su voz temblorosa, ella anunció: «Ese es nuestro hijo». En ese caso, ella ya había recordado la luz blanca que apareció cuando fue atacada previamente. Resultó que todo este tiempo, había sido su hijo quien la había estado protegiendo todo el tiempo. Y ahora mismo, en este momento, finalmente nació. Está bien. Es nuestro hijo. La voz de Soul-Waking también temblaba. Podía sentir los cambios en su energía santa. Aunque su juicio no era tan exacto como el del señor infernal, entendió bastante bien que esta batalla finalmente había terminado. Verdaderamente terminado. Su propia familia finalmente emergió como el vencedor final. El pequeño bebé flotó lentamente hacia el cielo y finalmente cayó en los brazos doblados de Tiener. Sus grandes ojos se iluminaron con destellos divinos mientras miraba a Soul-Waking y Tiener con la nueva novedad de venir a este mundo. Aunque Dongfang Namjoon también había dado a luz al hijo de Soul-Waking, la sensación de presenciar el nacimiento de su hijo era completamente diferente. En este momento, solo había emoción y alegría en el corazón de Soul-Waking. Intuitivamente, alzó una mano para acariciar suavemente a esa linda y pequeña vida, una pequeña vida que había dado a sus padres una nueva vida. Sin embargo, era evidente que a ese pequeño tipo no parecía importarle demasiado la sensación de que alguien lo estaba sintiendo. Una pequeña mano rubia se levantó y agarró el pecho de Tiener. Otra pequeña mano rápidamente se zambulló en su ropa y comenzó a buscar a tientas de forma natural. Soul-Waking miró la escena con desconcierto con la boca abierta. En el momento siguiente, un pequeño y abultado montículo salió disparado. Tiener se quedó sin aliento en estado de shock cuando su pequeña boca rosada se enganchó de inmediato y comenzó a chupar vigorosamente. ¿Eres un instinto lascivo, un instinto de supervivencia? Soul-Waking estaba un poco estupefacto. Sin embargo, aunque estaba en estado de shock, rápidamente se acordó de una cosa importante que aún tenía que hacer. Levantó su cabeza mientras su penetrante mirada buscaba una determinada figura. Ahora que Soul-Waking poseía la verdadera energía de la creación, incluso si él no era el dios de la creación, era más o menos similar a uno. Incluso suponiendo que el señor infernal aún estuviese en su mejor momento, él todavía no sería rival para Soul-Waking, y mucho menos para un señor infernal al que solo le quedaba un caparazón vacío. Sin embargo, cuando Soul-Waking trató de buscarlo, se sorprendió al descubrir que el señor inferior había desaparecido de la vista. A pesar de que el entorno permanecía oscuro, no se pudieron ver signos del señor inferior. ¿Ese tipo se escapó? Soul-Waking resopló fríamente. Señor infernal, ¿de verdad crees que puedes escapar de mí? Voy a destrozar tu infierno y ver dónde te esconderás después de esto. Con su base de cultivo con la energía santa de la creación, ya no se molestó con el sello del infierno. De hecho, el señor infernal aún podría ocultarse en ese infierno, pero ¿qué pasaría si el infierno se hubiese ido? ¿Dónde más podría esconderse? Una intensa energía santa se derramó del cuerpo de Soul-Waking y se transformó en un enorme halo blanco que se extendía a su entorno. Toda la energía de la destrucción en el área circundante se estaba purificando a una velocidad extremadamente asombrosa. El lugar donde la energía santa de la creación pasase rozando estaba lleno de vigor y carecía de destrucción. Pequeño, no te muevas tan imprudentemente. Es mejor dejar el infierno como está, y en cuanto a ese señor infernal, déjame ayudarte a tratar con él. En ese momento, una voz crujiente se pudo escuchar reverberando en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, un rayo de luz azul extraño apareció de la nada en este oscuro reino. La energía santa de la creación de Soul-Waking era realmente poderosa. Sin embargo, cuando apareció esa sombra azul, una luz dorada irradió de su cuerpo y en realidad obligó a toda la energía santa de Soul-Waking a retirarse. En ese momento, el horror apareció en la cara de Soul-Waking. ¿Quién era ese? ¿Por qué la energía santa no estaba funcionando en él? Apareció la figura azul, y resultó ser un hombre joven con facciones hermosas. Su cabello azul y largo que era como el océano azul que colgaba vagamente detrás de sus hombros. Una túnica azul que era como el océano también cubría todo su cuerpo. Se podía ver un arma dorada en su mano derecha. La deslumbrante luz dorada iluminó casi todo el infierno, incluido el señor infernal que estaba acurrucado en la esquina. Era un tridente dorado.
Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 308. Mi nombre es Tan-san, gran final. El joven de cabello azul observó a Zhao Weiqing con una mirada amable. El tridente dorado en sus manos parecía particularmente deslumbrante. ¿Quién eres tú? Zhao Weiqing preguntó con cautela. Ahora que otra persona había aparecido de repente en el infierno, ¿quién sabría si esto era otra trama o truco del señor infernal? El joven de cabello azul sonrió. Supongo que soy conocido como un dios desde tu punto de vista. ¿Dios? Zhao Weiqing lo miró asombrado con la boca abierta. El joven de cabello azul asintió con la cabeza. Déjame tratar primero con el elefante en la habitación. Mientras decía eso, se giró ligeramente y miró hacia donde estaba el señor infernal. ¡Qué Dios! Vete a la mierda. El señor infernal gruñó enloquecido de terror e ira. Su cuerpo originalmente agachado saltó hacia arriba y cargó hacia el joven de cabello azul. Cualquier pequeña energía del origen de la destrucción que dejó hizo erupción de él. Entendía muy bien que era poco probable que se salvase hoy. Cuando Zhao Weiqing y Tianer de repente ganaron la energía santa de la creación bajo la iluminación de la luz del bebé santo, supo de inmediato que estaba condenado. En ese momento, su único pensamiento fue utilizar su familiaridad con el reino de la destrucción para esconderse por un tiempo prolongado para prolongar su vida. Sin embargo, parecía que era casi imposible ahora. Bajo el resplandor omnipresente de la energía santa de la creación, no tenía lugar para refugiarse en lo absoluto. ¿Cómo podría encontrar un lugar para ocultarse? Ese joven de cabello azul parecía ser mucho más fácil de tratar que Zhao Weiqing. Con ese pensamiento en mente, el señor infernal se adelantó con la idea de perecer junto con él. 8 largas patas de cangrejo fueron estiradas y blándidas. Rayos de luces verdes explotaron al instante y formaron una red gigante y envolvieron al joven de cabello azul. Zhao Weiqing flotaba en el aire sin hacer nada. Quería ver exactamente cómo ese joven de cabello azul iba a manejar al señor infernal. El joven de cabello azul solo sonrió cuando se enfrentó al ataque del señor infernal. La sonrisa se mantuvo cálida y gentil. No he usado mis 8 lanzas de araña desde hace un tiempo. Como también tienes 8 patas, podría usarla para tratar contigo. 8 luces azules se dispararon inmediatamente detrás del joven de cabello azul. Eran 8 patas largas y azules cristalinas. Aunque podrían parecer casi similares a las que poseía el señor infernal, el aura que emitían era completamente diferente. El aura que emanaba del joven de cabello azul era imponente, masiva y magnífica. Zhao Weiqing no pudo distinguir el atributo exacto de esa energía inagotable. Todo lo que podía sentir era que incluso su propia energía santa de la creación no podría tomar represalias contra ella. Una red gigantesca de luz azul se extendió en poco tiempo. El señor infernal se asemejó instantáneamente a una polilla voladora que se lanzaba a la llama. En el instante en que su llamada energía del origen de la destrucción que podía destruir todo entró en contacto con la luz azul, inmediatamente se desvaneció sin dejar rastro. En el segundo siguiente, el cuerpo del señor infernal fue directamente envuelto dentro de la gran red azul, ya que estaba siendo absorbido por una poderosa fuerza. El joven de cabello azul soltó un suspiro. ¿Sabes? Puedes ser considerado como un gran genio para poder cultivar la enemistad y la destrucción a tal nivel. Desafortunadamente, nunca debiste haber existido en primer lugar y no apreciaste tu sabiduría. En su lugar, elegiste caminar en el camino de la autodestrucción. Solo ese punto muestra que eres mucho menos inteligente que la niña que juega con el fuego del otro mundo. Por esa razón, no tengo más remedio que borrarte de este mundo. Mientras decía eso, las claras pupilas negras del joven de cabello azul de repente se pusieron rojas. Una oleada de aire espeluznante que presagiaba el mal surgió del joven de cabello azul, casi hizo que Zhao Weiqing cayese. Suprimió toda su energía santa de la creación y la obligó a volver a su cuerpo. Una luz roja brilló por un segundo en el cielo antes de que desapareciese de nuevo. La red de luz azul ya no estaba a la vista, y antes de que el señor infernal pudiese siquiera soltar un último grito de terror, cualquier resto de su alma ya había sido completamente borrado de este mundo. Ni siquiera quedaba rastro en lo absoluto. El aire maligno se retractó inmediatamente, y el joven de cabello azul volvió a su temperamento apacible original otra vez. Sin embargo, tanto Zhao Weiqing como Tianer se agarraban fuertemente del pecho en ese momento. Podían sentir claramente que ese joven de cabello azul era mucho más temible que el señor infernal en su mejor momento. La energía santa de la creación de la que estaba orgulloso no parecía tener ningún efecto en ese joven en lo absoluto. ¿Te parece extraño que tu energía santa de la creación sea inútil contra mí? El joven de cabello azul se volteó hacia Zhao Weiqing y le dedicó una suave sonrisa. Zhao Weiqing asintió con la cabeza. En ese momento, comenzó a creer en la afirmación que el joven peli azul había hecho antes sobre que él era un dios.
Después de todo, no había ninguna razón para que el joven lo engañara en lo absoluto con el poder que él poseía. El joven de cabello azul sonrió. En realidad, la teoría es muy simple. Eso se debe a que ninguno de ustedes ni el señor infernal a quien acabo de aniquilar, son dioses. En cierto sentido, su comprensión es realmente correcta. La llamada etapa cambio celestial en su mundo de hecho, es un nivel que alcanza el nivel de un dios. Sin embargo, eso solo se limita a alcanzar el nivel de un dios. Quien quiera convertirse en un dios verdadero debe poseer el verdadero estado de un dios. De lo contrario, solo teniendo el poder de un dios mismo sin poseer el legado no te permitirá convertirte en un dios real. En cuanto a tu energía santa de la creación. Sí, tienes razón, de hecho es la energía más poderosa en este mundo. Incluso si solo posees esa energía santa de la creación temporalmente, ya es bastante impresionante. Incluso me sería difícil matar a los dos de ustedes que poseen temporalmente la energía santa de la creación. Ustedes dos son muy afortunados. Es porque ustedes dos ya poseían la energía santa cuando su hijo fue concebido. Concebir a un niño coincide con el camino de la creación. Por esa razón, antes de que su hijo naciese, él ya poseía un poco de la energía del origen de la creación. Originalmente, si su hijo hubiese nacido en circunstancias normales, ese poco de energía del origen de la creación se disiparía por sí solo. Sin embargo, ¿quién hubiese pensado alguna vez que el Señor infernal activaría esa energía del origen de la creación con su energía del origen de la destrucción? Es exactamente por eso que ustedes dos tienen el poder que tienen ahora. Yo sentí inicialmente cuando el Señor infernal trató de romper el sello. Inmediatamente me dirigí aquí sin perder el tiempo. Sin embargo, lo que entró a mi vista fue que todos ustedes trabajaron juntos para sellar al Señor infernal nuevamente. Ustedes dos han creado un milagro, y creo que estoy aquí para limpiar el desastre. Soulwaking estaba estupefacto. Eso significaba que incluso si él y los demás no hubiesen venido a luchar contra el Señor infernal, la persona que estaba delante de él vendría a limpiar al Señor infernal. Parecía que ni siquiera el Dios de este mundo permitiría que existiese el infierno. Tianer no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿afectará a nuestro hijo? El joven de cabello azul negó con la cabeza, no te preocupes por eso. No tendrá ningún efecto en él. Sin embargo, esa energía santa de la creación es un poder que nadie puede poseer, ni siquiera los dioses, es por eso que el Dios de la creación ha desaparecido después de que él crease este mundo. Honestamente, incluso no puedo evitar sentir un poco de celos porque tu hijo puede poseer temporalmente el poder de un bebé santo. Después de un periodo de tiempo, la energía santa de la creación desaparecerá de su cuerpo, y su fuerza original será restaurada para que no tenga que preocuparse por nada en lo absoluto. Soulwaking y Tianer soltaron un suspiro de alivio. Soulwaking continuó preguntando. Entonces, ¿por qué me impediste destruir el infierno antes? El joven de cabello azul respondió. Este infierno se ha convertido en un lugar fijo que absorbe la enemistad y todas las emociones negativas de tu mundo. Por lo tanto, solo necesitarás venir aquí regularmente para purificar este reino. De esa manera, ya no tienes que preocuparte por el surgimiento de otro señor infernal en miles o incluso en los próximos 10.000 años. Si este lugar es destruido, y por suerte, otro mundo infernal probablemente se formase en otro lugar que no conoces. No tiene sentido permitir que eso suceda, ¿verdad? Esta vez, Soulwaking y Tianer finalmente entendieron. Ambos se inclinaron hacia el joven de cabello azul al mismo tiempo. Gracias por su guía. El joven de cabello azul sonrió, tengo que irme. Antes de irme, Waking, ¿alguna vez has pensado en convertirte en un dios verdadero? El poder que usé para borrar al señor inferior antes se llamaba energía Shura. Él es uno de los 3 grandes ejecutores en el mundo de los dioses que tiene un poder que es casi equivalente al del rey dios. Si estás dispuesto, puedo transformar tu energía santa en energía Shura, y dejarte heredar el estado de un dios como un dios Shura. Tu base de cultivo, mientras trabajes más duro y cultives durante un periodo de tiempo, incluso el rey dios podría no ser tu rival. Soulwaking se sorprendió. Miró a los ojos claros de ese joven de cabello azul cuando se enfrentaba a una propuesta que era suficiente para hacer que todos se volvieran locos, sacudió la cabeza con firmeza. No, está bien. Gracias por tu amabilidad. ¿Puedes decirme por qué? El joven de cabello azul preguntó con curiosidad. Soulwaking se rió entre dientes y dijo, bueno, porque ser un dios podría no ser tan agradable como ser un humano. De lo contrario, ¿por qué me darías tu estado? El joven de cabello azul se rió, qué niño tan astuto. De acuerdo, es hora de que me vaya. Adiós. Si cambias de opinión, solo mira hacia el cielo oscuro y grita mi nombre. Por cierto, soy Tarzán. Una franja de luz azul parpadeó y se transformó en un rayo de luz. Se elevó hacia el cielo y llevó a Tarzán.
Hizo un gesto con la mano a Zhao Weiqing y Tianer desde el cielo mientras murmuraba en voz baja y sombría que solo él podía escuchar. Finalmente encontré a alguien que es capaz de ser mi heredero, pero al final me rechazaron. Parece que la bondad y el mal son personas bastante astutas. De alguna manera lograron que ese pequeño Hidong y Lian heredasen sus lugares. Parece que tengo que trabajar más duro y dar mi condición de Dios Shura tan pronto como sea posible para finalmente poder llevar a Xiaoru y a Xiaoqi a vivir una vida libre. Fuera del sello. Dentro del abismo profundo. Aquellos que estaban esperando ya no estaban restringidos a las 12 bestias divinas y la emperatriz elfa. Shangguan Tianyan, Xuan Tian y las esposas de Zhao Weiqing estaban allí esperando en silencio. Wu Yao y su esposa los recogieron y les contaron todo lo que había sucedido antes. Las tres hermanas Shangguan, la pequeña bruja y Dong Fangnanyue estaban tan pálidas que no se les salían las palabras de la boca. Solo se podían ver lágrimas en sus ojos. ¿Cuáles eran las probabilidades de que Zhao Weiqing saliese vivo después de ser arrastrado al infierno por el Señor Infernal? Ninguno de ellos se atrevió siquiera a reflexionar sobre esta cuestión. Ven pequeño gordito, ven pequeño gordito. Debes salir con vida. No te culpo más, ¿de acuerdo? No importa cuántas esposas quieras tener, nunca más estaré en desacuerdo. Shangguan Feier, quien solía ser dominante, altiva y poderosa, ahora estaba completamente empapada en lágrimas. Aunque parecía que era la más fuerte de las chicas, ahora era la más vulnerable en este momento. Abrazó a Shangguan Binger y a la pequeña bruja, y las tres lloraron hasta que quedaron sin aliento. A pesar de que Shangguan Xuer y Dong Fangnanyue eran bastante fuertes, los dos también miraban hacia el espacio. Dong Fangnanyue murmuró en voz baja: mientras puedas salir vivo, retrocederé inmediatamente y dejaré de perturbar todas sus vidas, ¿de acuerdo? Weiqing. Por favor, mantente vivo. Shangguan Xuer negó con la cabeza: no. Si vuelve vivo, todos seremos una familia. Debes quedarte también. Dong Fangnanyue se sorprendió mientras miraba a Shangguan Xuer. Las dos chicas se miraron a los ojos. En ese momento, la pared entre ellas se derritió lentamente, ya que ambos sentían desesperación. Solo la emperatriz elfa, que estaba sentada allí con sus ojos abriéndose gradualmente, tenía una leve sonrisa en su delicado rostro. Pequeño gordito, de repente, la voz chillona de Shangguan Feier perforó el cielo: bastardo. Debes volver vivo. Mientras estés de vuelta, incluso si quieres dormir con todas nosotras juntas al mismo tiempo, estaré dispuesta a hacer eso también. Y si ella hubiese anunciado tales palabras previamente, todas las esposas de Zhao Weiqing se habrían ruborizado a un rojo carmesí. Sin embargo, en este momento, todo lo que tenían eran lágrimas. De repente, en ese momento de dolor, una voz burlona resonó entre la multitud: oh, una ganga es una ganga. Ven pequeño gordito. Pequeño gordito. Pequeño gordito. Pequeño G gordito. No me muerdas. Todavía estoy vivo. El cielo azul turquesa estaba completamente despejado. Este era un mundo que estaba decorado en verde. La hierba era verde y exuberante. Varios lindos animales jugaban en las verdes colinas y valles. Al lado del enorme lago que era tan azul como el cristal azul, una cabaña con techo de paja que parecía simple pero cómoda estaba en silencio. Pequeño gordito. La mayor simplemente hizo pis. Ve y limpia el orinal, por favor. Está bien, iré ahora. Pequeño gordito, ¿está lista la comida? Tengo hambre. Si mi estómago no está lleno, la panza de tu hija no estará llena tampoco. Muy bien, llegará pronto. 8 platos y una sopa. Es absolutamente suntuosa. Pequeño gordito. Me dijiste que me darías un masaje. ¿Cuándo lo vas a hacer? Oh, mis adorables esposas. ¿Puede alguien enseñarme una técnica de clones de sombras, por favor? Cierto, alguien gritó indignado. Bueno, te lo mereces. Algunas voces hermosas sonaron casi unánimemente. Zhao Weiqing era un hombre honesto. Él había cumplido su promesa y había creado este reino separado que estaba conectado con la tribu de los elfos. En este momento, estaba usando el resto de su tiempo para compensar en gran medida a sus seres queridos. 2 enormes figuras se veían desdeñosas, no muy lejos de la casa con el techo de paja. Wu Yao se estaba riendo en su voz profunda: resulta que tener varias esposas no es necesariamente algo bueno. Parece que ser fiel a una es mejor después de todo. Lucy se rió entre dientes: tienes razón. Aún así, no está bien que te regodees, ya sabes. Weiqing es nuestro gran benefactor después de todo. Wu Yao se rió también: por supuesto, nunca lo olvidaré.
Si no fuese por su energía santa que alimentó tremendamente nuestra salud, no podrías quedar embarazada otra vez. Parece que tendremos que dejar atrás nuestro plan para encontrar a nuestra tribu. Sin embargo, creo que incluso si nuestro antepasado resucita, nunca nos culpará por eso. Avergonzada, Lucy recostó su cabeza en el cuello de Weiyao, las 12 bestias divinas del sello infernal que Wei Qing ha enviado para acompañar a Dongfang Namjoon de vuelta al continente Xuantian probablemente regresarán pronto, supongo. Sí, solo ese mocoso Wei Qing puede hacer eso. Todavía recuerdo su tono en ese momento. Le dijo a Dongfang Namjoon que si el palacio Xuantian se niega a liberarla, le pedirá a las 12 bestias divinas que tiren del continente Xuantian y lo unan al continente sin límites. Ah, sí. ¿Qué palabras usan los humanos para describir a una persona como Zhou Weiqing otra vez? Recuerdo que hay 2 palabras, ¿verdad? ¿Estás tratando de decir esto, pícaro y bribón? El fin.